Bere erroei sendo itxatxitako herria dugu Euskadi. Antzinako ohiturak gordetzen dituena eta bere ingurunearekin estu lotua dagoena. Baserria du bere familia ekonomiaren oinarri, eta lurra eta itsasoa ditu bere biztanleriaren eguneroko mantenu. Iragarrita zegoen aldaketa, etorriko da mende aldaketarekin batera. Burdin mineralaren erauzketa masiboa hasiko da 19. mendeko azken herenean. Burdinak elikatuko baitu Europa osoko siderurgia, baita lehen euskal enpresak ere. Bultzada ekonomiko sendo horrek ingurumen inpaktua ekarriko du berekin, eta ura, lurzorua eta airea nabarmen kutsatuko dira. Naiz eta orduan horrek ez zuen inolako kezkarik eragin. Ondoren, industria astun indartsuak lan zaila izango du gorabideko ekonomiekin eta prezio txikiegiekin lehiatzeko, eta horrek euskal industriaren gainbehera progresiboa eragingo du eredu aldaketa baten premia erakutsiz. No son momentos fáciles, pero el avance en desarrollo y bienestar conseguido debe continuar por nuevos caminos. Se abre una puerta a un nuevo modelo en el que comienza un proceso de toma de conciencia de los problemas ambientales y de la necesidad de preservar nuestro medio ambiente. Euskadi se une a los planteamientos europeos en materia medioambiental, siendo pionero en sus actuaciones. La creación de nuevos órganos de gobierno es claro ejemplo de la apuesta realizada. Aparece la conciencia ambiental en la que se habla de conceptos desconocidos hasta la fecha y realidades que deben calar en la sociedad y que tendrán en el sistema educativo su más poderosa arma. Por su parte, la educación sufre un cambio de perspectiva con nuevas disciplinas e impulsa el conocimiento de la realidad del entorno, el sentido crítico y los procesos participativos. Aparece el concepto de educación ambiental. En Euskadi se recoge el testigo. En 1985 nace el Servicio de Formación Ambiental del Gobierno Vasco y se inician las convocatorias de subvenciones a centros escolares. Beste mugarri garrantzitsu bat, 1986an Sukarrietan egindako ingurumen prestakuntzari buruzko lehenengo jardunaldiak izango dira. Hurrengo urteetan ere jarraipena izango dutenak. Hor hasi zen ingurumen hezkuntzaren ideia barneratzeko borroka. Izan ere, kontzeptu hori sartzea zaila zen garai hartako gizartean. Ordura arte, naturgunekin soilik lotutako zerbait baitzen ingurumena, hirietatik eta hiri ingurunetatik kanpo zegoena. 1989ko irailaren 19an sortu ziren ingurumenarekiko irakasbideen hezkuntza eta ikerketarako ikastegiak, gaur egungo ingurugelak, eta irakasle eta ikastetxeentzako laguntza eta gida bihurtu ziren zalantzaz betetako inguru hartan. Zei da gero ingurugela sortzeko dekretua 1989 irailean argitaratu zen, baina benetako inaugurazioa hurrengo urteko ekainean izan zen, eta orduan hasi ginen lanean Bilboko Zeidan 3 pertsona, Kepa Martínez de Lagos, Josetxo Álvarez eta hirurok, ilusioz beteta eta dana zegoen egiteko. Ingurumenarekin gertatu den aldaketa eta evoluzioa, halako zer gertatu da ingurumen hezkuntzarekin. Orduan gaur egun badakigu, naturzientzekin batera beste zientziak edo beste disiplinen ekarpenak oso importanteak direla. Adibidez, gizarte zientziak edo komunikazio zientziak, adierazpen artistikoa eta bar.
El potencial de la educación ambiental es enorme y no debe ceñirse únicamente al ámbito escolar. Se configura de esta manera como una de las mejores herramientas para impulsar los cambios de hábitos en la ciudadanía. Por este motivo, y con objeto de impulsar su valor llegando a más personas, se establece una red de equipamientos y servicios dirigidos a difundir el conocimiento y la comprensión del medio ambiente. Abren sus puertas diferentes centros de educación ambiental a lo largo de todo el territorio. Más allá de los valores de conservación, se pretende crear un vínculo entre las personas y el medio natural. Un vínculo indispensable que se erigirá como la clave en la protección de nuestro entorno. Argi dago, interpretazio zentrotan egiten dugun lana, kontzeptu teorikoak ikasteaz, baino asko zarago dagoela. Argi dago, gauza berriak ikastea, kontzeptu berriak ikastea, ondo dago, baina ez da hori gure benetako helburua, ez? Gure helburua da parte-hartzailea, jendeak ezegunea sentitzea, ez? Ezegunaren parte dela sentitzea, ez da berdina ezegune bat bisitatu edo ezegune bat sentitzu. Jendeak ez badu ulertzen ingurumenaren parte dela, ezin dugu aurrera pausurik eman. Jendeak ulertzen dunean, bere ingurumenaren parte dela, jendeak hori barneratzen dunean eta konturatzen denean bere ekintzak, bere jokaerak eragina daukatela bai berengan, orduan bai aldatza daukagu. Eta orduan jasangarritasunaren alde lan egin dezakegu denok elkarrekin. 1982an Aster Kosta sortu zen, Coach Watch nazioarteko boluntariotza sarearen barruan. 100 lagunek parte hartuko dute proiektuan, gure kostaldearen egoera aztertzeko. 1000 lagun izango dira gerosiago, eskolek, elkarteek eta beste hainbat lagunek modu indibidualean emandako erantzunari esker. 4 urte geroago eta ibai ekosistemei zuzenduta, Ibai Alde sortuko da, eta Aster Kostarekin batera Aztertu programa osatuko du. Paralelamente, comienza a utilizarse un nuevo concepto, el desarrollo sostenible, donde la protección del medio ambiente se relaciona con el bienestar social y económico. La educación se proclama como herramienta en el proceso de transformación y cambio necesario para modelar un nuevo futuro hacia la sostenibilidad. La educación reglada asume el reto y nacen diferentes programas que tienen como meta construir una Euskadi más sostenible, partiendo desde las aulas, alineándose de esta manera con los planteamientos internacionales. De la mano de la Agenda 21 local, se crea en 2003 el programa Agenda 21 Escolar, que enraiza de manera rápida y fuerte. Tanto es así que numerosos centros se suman a la iniciativa y actualmente cuenta con la participación del 70% de ellos. La idea es tan simple como necesaria: hacer partícipe a la comunidad escolar de las decisiones de carácter ambiental que se toman en su municipio. Bueno, en Legutio solo existe una escuela, que es Garas Ikastola, y Garas Ikastola lleva en el proyecto Agenda 21 desde el año 2009. Yo, como responsable de Agenda 21, llevo este año, serán 4 años. Aquí en la escuela llevo 5 y este será el 4, pues como responsable de Agenda 21. Al final tienes ayuda de varios sitios, que es importante tener esa ayuda y que al final, pues, en la Escuela 21 la Agenda 21 es hacer partícipe a todos aquellos que entran en la escuela y a los de fuera de la escuela, como el ayuntamiento. Para realizar esta actividad, pues tengo la ayuda de un responsable del CEIDA
y del ayuntamiento. Y en este año también de una empresa de fuera, que es la que nos hace el material. Y luego, pues junto con esto es importante que participen los niños, no solo que hagan las actividades que yo les propongo, sino que ellos me propongan actividades o cosas para hacer y sus ideas. Y bueno, pues vamos consiguiendo todo esto poco a poco. Burututako lanak eta ahaleginak 2010ean izan zuen bidezko aitorpena. Euskal Autonomia Erkidegoko Eskolako Agenda 21 programak garapen iraunkorrerako hezkuntzaren nazio batuen hamarkadaren jardunbide egokiko aitorpena jaso zuen. Hezkuntza eredu hori beste iraultza batekin batera finkatuko da. Gure artean, harremanak izateko modua aldatu eta gure bizimoduak irauliko dituen iraultzarekin batera, teknologia berriak. Zerbitzu modernoek garai berrietara egokitzen diren argitalpen berriak ahalbidetzen dituzte. Koordinatzeko eta informazioa trukatzeko moduak ere erabateko aldaketa izango du. Interneteko plataforma berriek lantaldeen arteko koordinazioa ahalbidetzen dute eta ahalegin partikularrak baterako lan bihurtzen dituzte eskala handiago batean, eskualdean zein nazio osoan eta nazio artean. Una herramienta importante, potente, que ha supuesto también una revolución en la forma de trabajar y en la dinámica de trabajo estos últimos años a nivel de educación medioambiental ha sido sin duda la contribución, la integración de las nuevas tecnologías, los materiales, las bases informáticas y los materiales informáticos, etc. En la actualidad las agendas 21 se sustentan en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en una herramienta informática muy potente que es una plataforma propia, mediante la cual estamos en coordinación, pues que prácticamente 500 centros educativos con sus coordinadores, su profesorado, los colaboradores técnicos de las empresas que trabajan con nosotros, concejales y técnicos medioambientales de muchos ayuntamientos que trabajan también con nosotros dentro de la plataforma. Dispones, por ejemplo, de la videoconferencia, que es una herramienta muy potente para poder estar en contacto con un conferenciante, una persona que está muy alejada de tu contexto y que en ese momento pues, te puede proponer ideas o para llevar a cabo debates, ponencias, exposiciones, etcétera, etcétera. Son herramientas muy potentes que nos están ayudando muchísimo. Se está realizando un gran trabajo, pero aún queda mucho por hacer. Caminamos hacia un futuro dependiente de nuestra forma de actuar, y es por ello que no debemos bajar la guardia. Debemos seguir dando pasos hacia adelante, y como sociedad, construir así un mundo acorde al futuro que queremos. Un mundo por la sostenibilidad.